soy la gerente de Solaire, de Grupo Solaire. Nosotros estamos ubicados en Yumbo, en Valle del Cauca. Ahí tenemos nuestra bodega. Nosotros somos 100% comercializadores de equipos para energía renovable. Manejamos dos líneas, que es la línea solar térmica y la línea solar fotovoltaica. En la línea solar fotovoltaica somos distribuidores oficiales de marcas reconocidas como es Jinko, Fronius, CPS, Alurac, AP System. Y bueno, manejamos también algunos accesorios como S4, MS4, cables y bueno, otras cosas en temas de protecciones para lo que es Fronius y AP System. En la parte térmica, somos distribuidores oficiales y exclusivos para la marca Tecnosolis en climatizaciones de piscina. Cromagen, manejamos calentadores de placa plana y colectores, ya sea para uso residencial, comercial o industrial. Y tenemos nuestra marca propia en calentadores y colectores mariposa, que es marca Termal. Somos, como les comentaba, 100% distribuidores, 100% importadores, no hacemos instalaciones, por lo tanto no atendemos clientes finales. Nuestros clientes son empresas o personas que instalan. La empresa lleva 10 años en el sector, nos dedicamos 100% a lo solar. Nuestro jefe es un amante de estas tecnologías y es una persona muy conocedora de la parte de térmica, lo que es climatización de agua. Y bueno, y el resto del equipo, pues los conformamos varios ingenieros. Está Andrés Escobar, que es ingeniero comercial, él es ingeniero ambiental. Está la ingeniera Marley Esteves, que también es nuestra ingeniera comercial, es ingeniera electricista. Y estoy yo, que soy ingeniera electricista también. Y bueno, con varios años de experiencia en este sector. Entonces, bueno, muchas gracias, bienvenidos a todos, disfruten este espacio, está dedicado para ustedes. Vamos a hacer la siguiente dinámica y es de que Juan Manuel nos va a presentar o hacer su presentación y hay un ítem que se llama preguntas y respuestas. En ese ítem vamos a hacer todas las preguntas y al final de la presentación vamos a estar dándole las respuestas. ¿Listo? Entonces, bueno, Juan Manuel, muchísimas gracias. Bienvenido nuevamente. Y bueno, como dicen ahí, el escenario es tuyo. Listo, Cata, muchísimas gracias a ustedes pues, por permitirnos este espacio. Vamos entonces a empezar con la presentación. Voy a compartir pantalla para ver si me puedes habilitar. Claro que sí. María, ¿nos ayudas, porfa? ¿Me confirmas, porfa, cuando estén viendo? Listo, ahí estamos viendo ya tu pantalla. Listo, perfecto. Entonces, bueno, primero que todo, bienvenidos. Espero pues que este webinar sea muy útil para ustedes, para que fortalezcamos pues como conceptos, tanto ustedes que cualquier pregunta que tengan pues sea correctamente solucionada, y para mí pues para tener como una retroalimentación pues de inquietudes que puedan surgir e ir empezando trabajando con ellas. Eh, es claro que la regulación en estos momentos pues es muy cambiante. Tenemos regulación que cambió el 30 de junio de este año con el CNO nuevo, CNO 1322. Entonces hay todavía pues como muchas inquietudes que las vamos a ir como solucionando a lo largo de la charla o en la sección de preguntas y respuestas. Primero les voy a hablar pues como el contenido del webinar. Les voy a hablar de qué es Flux, qué hacemos, cómo es el marco regulatorio, qué son los procesos simplificados de conexión, estudios simplificados de conexión, análisis requeridos por el CNO, descripción de cada análisis, causales de rechazo de un estudio de conexión, tipos de proyectos, el software que nosotros utilizamos y los tiempos
que tenemos para la entrega pues, los ANS que tenemos para entrega pues, de proyectos. Entonces, primero, ¿qué es Flux? Somos una empresa muy joven y dinámica, tenemos personal calificado en sistemas de autogeneración, hemos trabajado con personas que han estado, que tienen experiencia tanto en diseño, instalación, ejecución, puesta en marcha y legalización pues, de todo lo que son sistemas de autogeneración y sistemas fotovoltaicos, como también en todo lo que es de estudios de conexión y, y afectación y estudios que involucren o estudien la afectación de un proyecto a una red en particular. Nosotros, ¿cuál es como nuestro valor agregado? Que nosotros evidenciamos que en este sector, que es el fotovoltaico, no hay como en estos momentos una propuesta a la mano, una propuesta pues específica para todo lo que es autogeneración a pequeña escala. Las empresas que antes hacían estudios de conexión, creo que por el momento no han entendido que el estudio de conexión para estos procesos es un estudio de conexión simplificado, entonces sus costos pues son muy elevados. Entonces, por eso nosotros, al ver cómo esta necesidad, establecimos pues Flux y empezamos pues, a hacer como estos estudios. Tenemos experiencia en la mayoría de los OR, tanto Flux como las personas que están trabajando dentro de la organización. ¿Y esto que nos permite? Entendemos pues el proceso de legalización de los proyectos, entendemos cuánto es el tiempo de ejecución de un proyecto, cómo son de cortos, porque estos proyectos, a comparación de una PCH, a comparación de otras fuentes de energía, son muy cortos en instalación, por lo tanto la dinámica debe ser más rápida, debe ser más fuerte, ¿cierto? Sabemos también los costos asociados a los proyectos, por lo tanto sabemos qué tanto puede afectar el costo a un proyecto pequeño, a un proyecto mediano, a un proyecto a gran escala. Y adecuamos nuestros procesos según el operador de redes. Claro que aunque el CNO establece pues algunos métodos y unas directrices básicas, nosotros hemos evidenciado que lo que solicita el OR en su mayoría es diferente dependiendo de cada uno. Entonces, hay ORs que les interesa más que se haga el estudio de cortocircuito, hay otros que les interesa más ver la cargabilidad de los transformadores. Entonces hemos evidenciado pues como las necesidades de cada OR y las dificultades también que tiene cada OR, por lo tanto podemos aplicar pues y mejorar nuestro proceso. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos estudios de conexión, como ya lo había comentado, enfocados en fuentes renovables, todo lo que es ACPE, autogeneración a pequeña escala y generación distribuida, y lo que hacemos es evaluar la cargabilidad de la red y hacemos la presentación total del estudio de conexión hasta la aprobación del OR, cuando las características del sistema lo permiten. Si ya se requiere que haya una intervención en la red del OR o así, pues entonces hacemos un estudio adicional que luego se los voy a comentar, que es el estudio económico, evaluando pues también cómo afectaría esto a la red. ¿De dónde partimos? Pues partimos que la CRED 030 del 2018 en su artículo 4 establece los estándares técnicos para la disponibilidad del sistema a nivel de tensión 1. Entonces la CREG nos dice que en nivel de tensión 1, cuando se tenga una potencia instalada de ACPE menor al 15% de la capacidad nominal del circuito, entiéndase ese 15% de la capacidad del transformador que hay en la derivación donde se va a conectar, ya sea propio o sea del operador de red, hay que, pues esa es una de las limitantes, la potencia menor al 15% de la capacidad del circuito. Otra de las limitantes para la disponibilidad del sistema es la energía generada en una hora, que la energía generada en una hora sea menor al 50% del promedio anual de horas de mínima demanda. Entonces,
para sistemas solares fotovoltaicos, como estos sistemas generan entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde, se especifica pues en este rango de tiempo. Si yo logro que estas condiciones se cumplan en nivel de tensión 1, o sea, que sea nivel de tensión 1, que sea que la potencia que vaya a instalar sea menor al 15% de la capacidad nominal del circuito y que sea menor a que la energía generada sea menor al 50% del promedio anual de horas de mínima demanda, entonces el proceso de legalización se convierte en un proceso de legalización que es simplificado de conexión y eh, no se requiere un estudio de conexión para sistemas menores en 100 kilovatios instalados. Cuando digo 100 kilovatios instalados, me refiero a la salida AC. Es común uno tener que le acerquen y le hagan la consulta de a qué se refiere, si es al sistema solar fotovoltaico, a los paneles solares que se sobredimensionan un poco sobre la potencia de los inversores. Entonces, hay como esa disyuntiva muchas veces. Ya la CREC en un taller que hizo el 11 y el 13 de abril del 2018, se le hizo esta consulta y la CREC, ¿qué dice? Dice, por potencia nominal debe entenderse como la capacidad instalada de todo el sistema de autogeneración que corresponde a la potencia máxima de la instalación que se tenga y que es declarada en el formato simplificado de conexión, que se pueda entregar en un instante de tiempo. Debe recordarse que en todos los casos debe incluir el cálculo teórico de la energía anual. Entonces, la potencia máxima que se puede entregar en un instante de tiempo va a ser la potencia de los inversores. Entonces, cuando a mí me dicen que estas condiciones aplican para menores a 100 kilovatios, es para sistemas cuya suma de potencia llega hasta 100 kilovatios en inversores. Puede ser mayor en paneles, pero lo que me interesa es en inversores. Entonces, ¿qué pasa cuando se cumplen estos requisitos que hablaba en esta parte de acá? Que tenés un proceso, te exigen un proceso simplificado de conexión, que es un proceso pues mucho más sencillo, y lo que te piden es diligenciar el formulario de solicitud, aprobación del OR, y esta aprobación del OR se hace llevando pues lo que son todos los documentos, memorias de cálculo, diagramas unifilares y pues todo el RETIE de la instalación. Se hacen las pruebas con el OR, que en las pruebas con el OR lo que se trata es de verificar el tema de anti-isla, que no quede energizado pues el sistema cuando se haga una desconexión de la fuente. Se verifica el tema de la inyección en el medidor bidireccional. Entonces, para esto lo que hace es que se deja encendido pues el sistema, el autogenerador a pequeña escala y se apagan las cargas y ya se verifica pues que el medidor cambie de sentido pues como su energía, pues el indicador de la señal que muestra la energía, el recorrido de la energía. Y ya cuando se realizan satisfactoriamente las pruebas para el OR, lo que se hace es que el OR ya realiza la conexión. Es requerida la certificación RETIE para todo el proceso de legalización de todos los AFE con o sin inyección a la red. Porque hay veces que se le estipula al OR que no se va a hacer entrega de excedentes, pero igual el sistema debe tener certificación RETIE. ¿Qué pasa cuando se tiene el proceso, pues cuando se quiere instalar un sistema que no cumplan la disponibilidad de la que hablábamos ahora o para proyectos que son mayores a 100 kilovatios? Entonces, se requiere un estudio de conexión simplificado. Luego de que uno presenta ante el OR el estudio de conexión simplificado, ellos le aprueban pues como un punto de conexión. Uno diligencia un formulario de solicitud de conexión, ellos aprueban ese formulario, se suscribe el contrato de conexión y respaldo, se hace pruebas, las mismas pruebas que se realizaron de las que hablaba anteriormente, y finalmente el OR realiza la conexión.
Esto aplica para pues también aplica también para 1 mega a 5 megas y para menores a 0.1 que eran, o sea, 100 kilovatios, que no cumplieron con la disponibilidad. El estudio de conexión, aunque acá pues, el CNO dijo que se aplicaba igual, es común que los OR pidan menos cosas para estos sistemas al ser pues más pequeños y no tener pues un impacto tan alto ni tener una afectación pues tan grande en la red. El estudio de conexión, pues principalmente lo definió en la CREC 030 del 2018 en el artículo 11. Se estableció que el autogenerador a pequeña escala deberá elaborar un estudio de conexión simplificado con el formato publicado por la CREC. Antes de que el formato fuera publicado el OR solicitará los análisis que ellos requirieran. Eso estuvo un tiempo así, ya la CREC no publicó el formato de ellos, sino que delegó la tarea en el CNO y el CNO publicó un formato de estudios de conexión como general. Es como la visión pues, más amplia de lo que puede tener un estudio de conexión y es el que les voy a exponer acá. Entonces, ¿cuáles son los análisis requeridos por el CNO? El primero, ya los voy a enumerar y después los explico uno por uno. Escenarios de estudio, perfiles de tensión y cargabilidad, contribución de cortocircuito, descripción del funcionamiento anti-isla, análisis de pérdidas, estudio de estabilidad, evaluación económica y estudio de coordinación de protecciones. Todos estos análisis varían de acuerdo a la potencia pues, que se tenga. Ya más adelante pues, voy a mostrar una tabla en donde se define para qué potencia se requiere cuál análisis. Entonces, el primer análisis requerido es la validación de la correcta modelación. Nosotros lo que hacemos es que simulamos con los insumos entregados por el mismo operador de red, la red en cuestión, la zona de influencia del proyecto, y lo que hace el operador de red cuando uno le entrega el análisis es que simulan la zona de influencia del proyecto sin la presencia del sistema solar fotovoltaico. Entonces, con esto ellos ¿qué van a ver? Van a ver que la simulación de uno y la simulación que ellos tienen da un valor muy exacto, muy aproximado, y cuando estos valores son pues muy cercanos entre sí, entonces ellos no tienen, pues ellos validan que está correctamente modelado pues como la red que ellos tienen. Entonces, con esto, pues en esta parte lo que se hace es que se hace la topología del sistema, se evalúan los niveles de corto de las principales subestaciones y se evalúan las tensiones y la cargabilidad de las principales subestaciones y elementos de la zona. Ya con esto, entonces esos 3 ítems serían los que ellos comparan con la versión que ellos tienen. Escenarios de estudio, entonces ellos ya el operador de red lo que hace es que solicita unos escenarios de estudio. Acá el CNO especifica o recomienda algunos, que son 3 escenarios fundamentales: cuando es carga pura, momento de máxima diferencia, máxima demanda y máxima generación. Entonces, estos 3 escenarios que son, se simula cuando hay el consumo máximo del cliente y cuando hay muy bajita producción del sistema solar fotovoltaico. Se simula cuando hay baja consumo del cliente y muy alta producción del sistema solar fotovoltaico, y se vuelve a simular cuando las dos son las máximas, tanto la demanda como la generación. También se requiere un perfil de tensión y cargabilidad. Entonces se establece el estado de la red evaluando el nivel de saturación y las variaciones de tensión. Ellos recomiendan hacer un análisis en estado de contingencia simple, sacando otro elemento de la red. Esto cuando la red es pues, un anillo, cuando es tema radiales, pues no se podría pues, hacer esta simulación.
cuando es un circuito radial. Y también recomiendan simular los escenarios anteriores para el año de entrada en operación y para un año que el OR defina posterior a la entrada en operación con condiciones diferentes que el OR también defina. Entonces el operador de red dentro de su solicitud te puede decir, por favor, simúleme con la entrada en operación de otro circuito que va a hacer interconexión o en el año 6 o en el año 7. Entonces, para también evaluar pues como esos perfiles de tensión. La contribución al cortocircuito, lo que se simula es el efecto de la incorporación del sistema de generación y se evalúan las corrientes del cortocircuito en todos los elementos del área de influencia. Entonces, ¿qué se verifica con eso? Se verifica la capacidad de corte de todos los interruptores y elementos de protección con el fin de comprobar que con la entrada en operación del sistema no se superen pues como estas capacidades de corte y no se requiera hacer la sustitución de un elemento. Y también el CNO recomienda pues simularlo para el año de entrada en operación como para otro posterior si el OR lo define. El análisis anti-isla, este es especificar cómo es el funcionamiento del sistema anti-isla del autogenerador. Entonces, y cuál es el método por el que se hace la protección. Entonces, este es especificar si es con respecto a frecuencia, que se hace a cambios de frecuencia, a cambios en el ángulo del voltaje. Es especificar pues cómo va a funcionar. Este ítem se debe adicionalmente testear durante las pruebas de conexión según lo establecido. Acá tengo el 1258, pero este ya, como les decía, este CNO ya entró a ser reemplazado por el 1322. Pero igual también no cambió mucho, cambiaron fue unos temas más de forma que de fondo, pero también se debe hacer pues como estas pruebas en las pruebas de conexión. El análisis de pérdidas, se deberá calcular el nivel de pérdidas en los elementos involucrados en la zona de influencia del proyecto. Acá, pues, los proyectos de autogeneración y de generación distribuida tienen una ventaja impresionante y es que al estar más cerca de las zonas de consumo o sí, al ser conectado en el sistema de distribución local, eh, pues las pérdidas van a ser menores y van incluso a mejorar, a disminuir las pérdidas que tiene el operador de red en cuanto a su sistema. Incluso esto ya se está evaluando la forma de remunerar al autogenerador a pequeña escala, como él está haciendo, como el autogenerador a pequeña escala está haciendo un aporte a disminuir esas pérdidas en toda la red, cómo se le puede compensar también esto. Y también, bueno, para esto se debe calcular el nivel de pérdidas con y sin proyecto. Y con esto entonces mirar cómo varía. Y se simula para el año de entrada en operación como para otro posterior que define el operador de red. El estudio de estabilidad, este estudio no se le hace por todos los sistemas, este estudio es para sistemas con capacidad entre 1 y 5 megas y también para sistemas cuyo punto de conexión en el sistema sea en el nivel de tensión 4. Para este se debe presentar un análisis de estabilidad angular, frecuencia y tensión. Esto es con el fin de corroborar que el autogenerador a pequeña escala no afecte el sistema de transmisión nacional o el sistema donde se vaya a conectar. La evaluación económica. Entonces, acá, si se presenta aquí un estudio de conexión, en un estudio de conexión se identifica el incumplimiento técnico de alguna variable de la regulación actual, tales como que haya sobrecarga de tensión, sobrecarga de corriente, perdón, sobre y subtensiones, o cualquier valor esté por fuera de los límites permitidos, el interesado en hacer el promotor del proyecto deberá presentar la obra necesaria para posibilitar su conexión al sistema. Entonces, esto implica si, por ejemplo, el nivel de cortocircuito de un interruptor principal de una subestación
tiene una corriente de ruptura que cuando entra el autogenerador se supera, entonces el interesado debe presentar el cambio de este activo de uso. Esos activos de uso que sean objeto de repotenciación o de incorporación se deben valorar de acuerdo a las unidades constructivas que tiene la CREC 015 del 2018 y estos costos lo debe asumir el interesado pues, en el promotor del proyecto. Estudio de coordinación de protecciones, lo que se deberá hacer es el correspondiente estudio de protecciones para garantizar la operación y la selectividad de las protecciones eléctricas existentes y también deberá cumplir pues, las especificaciones técnicas del acuerdo 1322 del CNO. Luego de presentado todos estos estudios, ya el operador de red los empieza a revisar. Si tiene comentarios de forma, más no de fondo, los puede presentar para que la empresa pues haga, el promotor haga sus correcciones, o si ya tiene temas que son ya de fondo, sí puede hacer rechazo del estudio de conexión. ¿Cuándo hace ese rechazo? Cuando la validación de la modelación no es correcta. Esto es cuando cualquier parámetro que ellos tengan evaluado contra la simulación que se hizo en el estudio de conexión tenga una diferencia de al menos el 10%. Si se entrega posterior a los 3 meses siguientes del envío a la información. La CREC 030 también establece pues, que como las redes de distribución son muy dinámicas, pues si yo espero más de 3 meses para hacer la simulación, puede que me hayan cambiado parámetros, entonces cuando haga la simulación no va a ser, después de los 3 meses, no va a ser tan preciso pues como todos los resultados que tenga. Entonces ya ahí ya entra a ser una causal de rechazo. Si hay análisis faltantes, si falta alguno de los análisis de acuerdo a los que exijan el OR, si hay ausencia de descripción del elemento anti-isla, si se supera la capacidad de cortocircuito en la zona de influencia y no se tiene en cuenta en el estudio de evaluación económica, si la cargabilidad de un elemento supera el 100% y tampoco se tuvo en cuenta en la evaluación económica, si en condiciones de contingencia sencilla la cargabilidad de un elemento supera el límite de emergencia y tampoco se tuvo en cuenta en la evaluación económica, si no se suministra evaluación económica en caso de requerirse por los temas anteriores, y si se superan los límites de sobretensión exigidos en la norma. Los tipos de proyecto que nosotros, pues esto puede variar relativamente dependiendo del operador de red, pero hemos creado 3 tipos de proyecto, entre 0 y 1 megavatio, entre 0 y 0.1 megavatio. Tenemos que se hace un modelado del sistema eléctrico, se corre un flujo de carga en estado estable, un análisis de cortocircuito y se analizan pérdidas. En algunos casos, pues el operador de red requiere un estudio de coordinación de protecciones, pero es muy sencillo para esos proyectos. Para un tipo 2, que es de 0.1 megavatio hasta 1 megavatio, tenemos modelado del sistema eléctrico, flujo de carga en estado estable, análisis de cortocircuito, análisis de pérdida y estudio de coordinación de protecciones. Y para un tipo 3, que es de 1 a 5, están incluidos todos los sistemas, pero el análisis de estabilidad sí se requiere, si lo llega a solicitar pues el OR. Cada estudio tiene un nivel de profundidad diferente, de acuerdo a la potencia y al operador de red del sitio. No es lo mismo un flujo de carga o el detalle que se le puede hacer a un análisis de pérdidas para un proyecto tipo 1 que para uno tipo 3. Obviamente va a ser más detallado el tipo 3. Pero bueno, es más o menos esto a grandes rasgos lo que está requiriendo cada operador de red para estos rangos de potencia. El software que empleamos es Xylem Power Factory, es una herramienta para análisis de sistemas eléctricos de las más poderosas que existen, la cual satisface ampliamente pues, los requerimientos de operación.
mantenimiento, planeación y estudios de cualquier empresa de electricidad en el ámbito nacional e internacional. Es utilizado por la mayoría de agentes del sector, tales como operadores de red, transportadores del sistema de transmisión nacional, por EXEM, por generadores. Es una herramienta que tiene un sinnúmero de utilidades, ya tienen nuevas aplicaciones para también evaluar smart grids, recursos distribuidos. Entonces es una aplicación que tiene mucha ingeniería por detrás en su entorno, y que permite hacer análisis muy buenos y muy exactos pues, de la confiabilidad, pues, muy confiables de la red. Los tiempos de entrega, pues para todo tipo de estudio, una vez se envíe a Flux los insumos, pues habrá 7 días hábiles de revisión y verificación de la información. Posterior a este tiempo se tendrán 15 días hábiles para entregar el primer informe. Todo comentario y realizado por el OR, en caso de tenerlo, tendrá un tiempo de subsanación desde el momento pues, en que se informe a Flux de 8 días, y en caso de no haber comentarios, pues se ha entendido pues, que el estudio de conexión pues, se recibió a satisfacción. Pues, cuando el operador de red finalmente aprueba el estudio de conexión, esa notificación se la hace al, al promotor del proyecto. Y ya pues las preguntas que podamos mirar acá. No sé acá cómo hacemos la dinámica acá. Entonces, si quieres, arranquemos. Bueno, dice, hola, quisiera saber los datos de entrada que necesitan del estudio para más de 100 kilovatios y el tiempo de entrega de los resultados. Bueno, el tiempo de entrega ya ahí pues lo comentamos, es 15 días después del 8 días de revisión de información y 15 días después de esos 8 días para entrega de los resultados. Y Tú tienes ahí, espérate, tú tienes ahí como el checklist de la información que se sí, necesita, ya acá porfis. lo estoy abriendo. Eso, y la colocamos allí. Compartir. Bueno, entonces el checklist que nosotros tenemos son parámetros de los equipos de transformación, información de CAP de cada elemento. Usualmente pues lo presenta, se le solicita como insumo al operador de red. Fichas técnicas y características del sistema a instalar. Este sí es del promotor del sistema. Máxima capacidad de líneas y transformadores en estado estable y en estado de emergencia del área donde estaría ubicado el proyecto. Este es usualmente lo proporciona el operador de red. Información de cambiadores de toma y número de pasos, indicar adicionalmente cuáles tienen cambiador automático. Este también lo suministra el operador de red. Demanda total y horaria del área de influencia del proyecto, el operador de red. Perfil de tensiones de operación en el área de influencia, también el operador de red. Diagrama unifilar del área de influencia del proyecto. Acá después es un conjunto, una parte de la entrega hasta la frontera del operador de red, de la frontera ya todo lo que es el diagrama unifilar del sistema a instalar, es el promotor del proyecto. Consideraciones operativas de la red del área de influencia. El operador de red pues deberá entregar esas consideraciones. Corriente nominal y capacidad de cortocircuito de las barras, las que son pues, barras de subestación, barras externas o por fuera de la frontera comercial, pues, si de la frontera con el cliente, pues las suministrará el operador de red, y las que son barras interiores a una subestación que es relacionada al cliente, pues sí la debe proporcionar el promotor del proyecto.
Ujú, ok. Fichas técnicas, características y funciones a ajustar en protecciones y relés. Estas protecciones y relés pues, son más enfocadas al tema de protección de CNO 1322, entonces estas sí las deberá incluir el promotor del proyecto. Parámetros de secuencia cero y positiva, R1, X1, B1, bueno, estos parámetros, longitud y corriente nominal de las líneas de distribución asociadas al estudio, todo esto lo proporciona el operador de red para cada tramo de línea, desde la subestación hasta la frontera con el cliente. Relación de transformación de transformadores de medida asociados a los relés de protección del generador o del transformador, pues esto es más eh, para sistemas ya más grandes, sistemas mayores a 1 mega, que tengan pues como esa protección en la frontera. La debe tener pues el promotor del proyecto. Características de las protecciones a ajustar, entonces cómo se piensa ajustar el sistema para dar cumplimiento al CNO 1322, los tiempos, las protecciones, pues los tiempos y las protecciones que se desean ajustar. También el promotor del proyecto, información suministrada por OR armónicos en la zona de influencia, está el OR, parámetros eléctricos reportados en el Paratec. Esta es más cuando se quiere hacer una conexión al sistema de transmisión nacional o un nivel de tensión 4 superior, más para generadores que para autogeneradores. Pero la da pues esto se hace más es cuando se va a hacer como la validación con la UCNE. Y relación de los transformadores de potencial y de corriente para los transformadores de corriente, especificar la clase de precisión y la capacidad de VA nominales, pues es más para hacer pues como los cálculos de saturación y todo el tema pues de cargabilidad de estos transformadores. Pero este sería pues como el checklist que nosotros enviamos. Solicitan. Eh, Bueno, mira que acá hay otra pregunta en relación del tema y es que me dicen, si el operador de red no da esa información, ¿qué datos se usa? O ahí, ¿cómo sería el trámite? No, el operador de red te debe dar la información, si no, pues entonces realizar un recurso Mm, de petición o algo ¿Un así, derecho de porque petición? y un derecho de petición, porque Ujú, ellos tienen la la obligación, obligación pues, de darlo. sí, exacto. Ok. Bueno, dice, ¿es requisito cumplir con el 15% de la capacidad del circuito en el punto de conexión, así no entregue excedentes? No, cuando no entrega excedentes, el primer ítem, los primeros, lo que era lo de capacidad y generación, los ítems de disponibilidad, no son necesarios, pero sí debes tener lo que es certificación RETI para toda la instalación y tener protección, eh, que sea una protección, un relé de flujo inverso, pues puede ser, o que no te permita la inyección de energía. Eso sí te lo van a verificar en ese sentido. Ok. En un circuito de red de distribución con un transformador de 30 kVA, ¿cuál es la potencia máxima de sistemas fotovoltaicos que se le pueda instalar? Bueno, no, eso ya es otra pregunta, Sí, diferente al tema. serían 4.5, Eso, sí, ujú, pero si no, si quieres superar ese ítem, lo que tendrías que hacer es un estudio de conexión. un estudio de conexión exacto. Para un sistema de una casa menor a 5 kilovatios, ¿cuáles requisitos solicita el operador de red? Para un sistema de una casa, bueno, esos 5 kilovatios deben de estar pues entre el 15%, y si no, pues te va a solicitar eh, estudio de conexión. Si el transformador no está por encima de esos 5 kilovatios, es un transformador más o menos de 30 a 32 pues, kVA, eh, te va a solicitar estudio de conexión, pero de resto es todo el estudio simplificado como tal. Ujú. Mm, Bueno, Carlos Valencia nos pregunta sobre los costos de estudio de conexión.
Con gusto te podemos dar aquí en Solaire. Eh, Les voy a colocar aquí mis datos. Ahorita se los coloco para que ustedes... Ah, pues si quieres, yo creo que no vas a compartir más pantalla, ¿cierto? No, yo ya no. Ok, María del Mar, entonces porfa coloca el pantallazo de Solaire para que puedan ver nuestros teléfonos y nuestros contactos. Todo lo que es con precio es directamente con nosotros. Sí, acá pues el dejar la aclaración que todo el contacto es a través de Solaire y Solaire ya nos entregaría pues lo que son los insumos y nosotros entregaríamos a Solaire pues como es el estudio como tal. Exacto. Bueno, ¿qué dice la normatividad vigente CREC 030 y los operadores de red respecto a los proyectos solares híbridos? Bueno, ahí hay algo que queda como en el aire, Ujú. pero respecto a los híbridos se deben tratar en su parte pues que sea como interconectada, como un proyecto totalmente interconectado. Entonces, tenés que evaluar cuánto es la capacidad del inversor para inyectar potencia, cuál es si la capacidad del inversor para entregar en el interconectado y respecto a esa capacidad hacer toda la evaluación y toda la validación del sistema, como si fuera un interconectado totalmente normal. Ok. Bueno, en una estación de servicio gasolina CPM, se requiere de algún estudio especial para conectar un sistema fotovoltaico y qué requisitos especiales debe cumplir los equipos instalar en este lugar. Bueno, acá como es un ambiente explosivo, lo que más que estudio especial, lo que te va a solicitar el certificado RETIE cuando te haga pues como toda la inspección, es que cumplas con todo lo que es tubería, sellos, cortafuegos, hacer pues como todo el cerramiento para que no haya pues como una fuente de ignición dentro de tu sistema. Entonces, más que algún estudio, lo que te va a solicitar el certificador es eso, que esté cumpliendo con toda la regulación RETIE para ambientes explosivos. Mayores a 5 megas y menores a 10 megas manejan. Sí, también manejamos mayores a 5 megas y menores a 10 megas. En estos momentos ahí, pues, en la presentación la di hasta 5 megas porque es como lo que tiene eh, regulado pues el CNO pues, establecido para estudios de conexión. Ya para mayores a 5 megas, ya los estudios son mucho más exigentes y específicos y no entrarían en un proceso de autogeneración a pequeña escala. Entonces, pero también los manejamos. Si la autogeneración es en baja tensión y el punto de conexión con el operador de red es en el nivel 4, ¿qué consideraciones se debe tener en la subestación hasta el punto de conexión? Bueno, ahí principalmente lo que dice el CNO nuevo, el CNO 1322, es que dependiendo de la potencia que tengas, si es de potencia de 0 a 250 kilovatios, todas tus protecciones pueden estar a nivel de tensión de la autogeneración, o sea, en baja tensión. Si te pasas de 250 kilovatios hasta una mega en ese rango, lo que te van a exigir es pues como las protecciones de corriente pueden estar dentro en el mismo nivel de tensión de la autogeneración en baja tensión, pero las protecciones de tensión deben ser referidas a la frontera. Entonces, lo que te piden es censar en la frontera el nivel de tensión 4 el, todo el tema de voltajes en fase tierra, o sea, medida segregada, para llevar eso pues como a una protección que te esté evaluando siempre pues que las tensiones estén acordes al funcionamiento normal del sistema. Si ya te pasas de una mega, lo que te piden es que tanto corriente como tensión lo tengas en la frontera, entonces te toca hacer pues como una implementación mayor. Ujú. Ok. Costos promedio de un estudio de conexión. Jorge, nosotros te lo brindamos. Entonces, me escribes. Aquí ahí están en pantalla nuestros teléfonos
y nuestros correos. Puedes hablar con Andrés Marley o conmigo. Nosotros te brindamos todo lo que es precios y también les enviamos la lista que presentó Juanma de los requisitos que se necesitan. También les enviamos eso con los precios de acuerdo a cada nivel que se requiere de estudio de conexión. Otra pregunta, ¿es necesario realizar un estudio de conexión cuando se instala un sistema fotovoltaico y nivel de tensión 2 para 669 kilovatios? Sí, desde que, bueno, primero desde que sea nivel de tensión 2 para arriba te van a solicitar estudio de conexión y más con 669 kilovatios pico, que no es la potencia pues con la que se debería evaluar, sino con la potencia de inversores, pero teniendo pues esa potencia, si es un sistema grande, entonces sí te van a solicitar pues como el estudio de conexión. Okay. Buenas tardes, los datos de entrada para sistemas de 0 a 100 kilovatios. Bueno, ahí en el checklist, Ujú. digamos que cuando nosotros hemos requerido sistemas pues, de menores a 100 kilovatios, lo que hacemos es que enviamos todo el checklist al operador de red y ellos entregan lo que ellos consideran pues, y de acuerdo a las necesidades que ellos tengan. Entonces, casi que el checklist aplica para todos los sistemas. Ya ellos, si te dicen, no, este no, porque no te voy a entregar, por ejemplo, tabs de transformadores, porque no es necesario, entonces no te los entregan, pero ya la simulación pues se hace con esos insumos que ellos. ¿Cuánto es el costo para legalizar un proyecto de 1 o 2 kilovatios con microinversores AP System? Como les comento, los costos se los damos nosotros y ahí están todos nuestros datos para que nos pidan la información. ¿Cómo determina el SDL el área de cobertura o de influencia del proyecto? Bueno, eso lo determina pues el operador de red. Ellos finalmente siempre te van a entregar desde la protección que tengan ellos en la subestación, te van a entregar todo lo que es ese recorrido de líneas hasta la frontera del cliente. Entonces, eso es lo que se vendría a evaluar. Ya si de pronto tienen un ítem adicional pues, que les preocupe dentro, cercano allá, pues puede que lo soliciten también y pues que te entreguen la información, pero casi que en general es desde la subestación donde hay transformación hasta el punto del cliente. ¿Cuáles son los pasos para vender la energía excedente? Bueno, los pasos es los que yo comentaba pues en la presentación del estudio simplificado de conexión. Ya por acá lo tengo, es diligente. Cuando no se cumple la disponibilidad, entonces hacer un estudio de conexión simplificado, diligenciar el formulario de solicitud ante el OR, luego el OR va a hacer una aprobación del estudio de conexión y el formulario de solicitud, se suscribe un contrato de conexión y respaldo para mayores a 100 kilovatios, se hacen las pruebas del OR y el OR realiza ya la conexión. ¿Puedes explicar nuevamente cómo los autogeneradores disminuyen las pérdidas y cuándo empezaría el pago a los mismos? Bueno, los autogeneradores disminuyen las pérdidas de la red del OR debido a que es energía que dejan de transportar, las pérdidas están pues, por efecto Joule y cuadrado por R, entonces cuando pues, la relación es cuadrática, cuando se disminuye la corriente, las pérdidas van a disminuir también en la proporción cuadrática, ¿cierto? Entonces es energía que deja de fluir hacia un consumo y pérdidas que deja de tener la línea. Todavía apenas se está evaluando cómo se va a hacer ese pago, pero todavía no se sabe ni cuándo va a ser, ni cómo va a quedar, ni cuándo va a empezar a aplicar.
Tenemos un cliente no regulado con las siguientes características. Tiene una entrada en 34.5, de ahí pasa un transformador propio de baja tensión a 13.2. Luego tiene dos transformadores de 13.2 a 440 y 600 kilovatios y un transformador de 150 de 13.2 a 220. Solo tiene un medidor de frontera. La pregunta es, ¿en importa en qué transformador se haga una instalación de 100 kilovatios solar o en cualquiera es lo mismo? Ahí como la frontera está en 34.5, el medidor de frontera está en 34.5, pues te van a solicitar que tengas, si es bueno, ahí me dice 100 kilovatios pico, pero si la potencia de los inversores es de 100 kilovatios o menor, pues no te van a pedir pues como protecciones adicionales porque no está superando los 250 kilovatios de los que habla el CNO 1258. Entonces ahí sería indiferente. Si es mayor a 250 kilovatios, ahí sí entrarías a tener unas protecciones asociadas al nivel de tensión donde esté la frontera de conexión. Okay. Buenas tardes. Si deseo inyectar a la red más del 15% de la capacidad del transformador propio, ¿aplica estudio? Exacto, así es. Sí. Este estudio de conexión es solo para los casos en que no se cumple con el requisito del 15% de la potencia disponible del transformador. Exacto, es cuando no se cumple ese 15% o el 50% de la producción en mínima de la producción comparado con la mínima demanda, o cuando el nivel de tensión es 2 o superior. Nuestra empresa solo hace instalaciones de equipos. ¿Ustedes pueden poner en línea con contador bidireccionales con el cliente? Pues nosotros no No, cumplimos ese servicio, no. no, nosotros tampoco. Según el acuerdo CON 1312 para el nivel de tensión 1, se limitó la conexión monofásica, una fase y neutro de inversores hasta una potencia máxima de 10 kilovatios. ¿Hay alguna alternativa para una conexión de mayor potencia? Bueno, lo que dice el CNO 1322 es que por fase puedes conectar hasta 10 kilovatios. Si tenés una red donde puedas hacer que tengas dos fases, una red bifásica, puedes instalar 20 kilovatios. Y en una red trifásica, haciendo conexiones monofásicas, puedes instalar 30 kilovatios. En estos momentos estamos también en discusión pues tratando de hablar con el CNO de forma que se pueda validar por medio de estudios de conexión la alternativa de conectar mayor potencia. Ellos tienen sus razones pues de tema de conexiones, de medición y todo eso, pero creemos que con un estudio, si uno hace un estudio de conexión y valida que no habría implicaciones para la red, no habría por qué tener problemas. Pero todavía, pues lo que hay en estos momentos es que se puede hacer 10 kilovatios por fase. Si tenés un sistema puramente monofásico, 10 kilovatios, un bifásico 20 y un trifásico 30 kilovatios. Bueno, Okay. ¿Hay opción para 5 megas hasta 10 megas? Sí, sí, sí las tenemos. sí. Te puedes comunicar con nosotros para darte precios y para darte la información que se requiera. ¿Cuál es un estimado de costo de estudio por tipo de proyecto? También contáctate con nosotros que con gusto te damos la información. Si yo no quiero entregar excedentes e implemento inyección cero a red, ¿qué debe entregar al aportador? Bueno, pues no tienes que hacer estudio de conexión, pero sí debes entregar al operador de red todo lo que es diagramas unifilares, memorias de cálculo, cumplimiento igual de CNO, porque es algo que de protecciones, entonces también demostrar pues como esa protección que te va a limitar la inyección y que tengas algo que desactive pues como tu sistema en caso de que haya subvoltajes, sobrevoltajes, frecuencias, sobrefrecuencias, pues todo lo que habla el CNO 1322.
¿Qué pasa si el operador de red no pide certificación RETIE? ¿Es necesario entregar a la UME dicho certificado? Pues es raro que el Es operador de red raro, sí. no pida certificaciones, ellos siempre te van a Ellos siempre solicitar la eso. piden. Ujú, tal Sí, cual. porque ellos no pueden, pues si no, están incurriendo en en Cumpliendo. una mala práctica. Ujú, exacto. El operador de red es quien nos proporciona cuál es la energía generada en una hora, sea menor al 50% del promedio anual de la hora de mínima demanda. Exacto. El operador de red tiene en sus plataformas, cuando haces la validación de disponibilidad, tiene lo que le dicen unos semáforos. Ahí tú lo que haces es que de acuerdo a la simulación que tú tengas o un estimado que tú tengas, eh, pones la potencia del sistema y la producción del sistema, pues, y ellos ya te hacen como el cálculo de acuerdo a las mediciones que ellos tengan en los transformadores pues, adyacentes al sistema. En caso de que el inversor cuente con la protección anti-isla y se asegure al no censar la entrada de la red, ¿es necesario implementar el relé de flujo inverso que comentaste? Bueno, el relé de flujo inverso es cuando uno declara que no va a haber inyección a la red. Es muy diferente a la protección anti-isla, que la protección anti-isla lo que hace es que cuando se cae la red, cuando hay una falla monofásica, trifásica, cualquiera de las fallas, lo que hace es que desconecta los inversores con la unidad de generación para que no haya entrega pues, de excedentes o aporte a la falla de los inversores. Entonces es diferente. La potencia a instalar debe ser menor al 15% de la potencia nominal del circuito del operador de red desde la subestación principal o es el 15% de la capacidad del transformador que da servicio a la instalación. Es el 15% de la capacidad del transformador que da servicio a la instalación. El webinar, nosotros en este momento estamos grabando la presentación, igual se las vamos a enviar por correo y también lo que presentó Juanma también se los vamos a estar enviando con la grabación. Igual, si no les llega, me escriben y con mucho gusto se las estamos enviando. ¿El certificado RETIE solicitado por el operador de red es de la instalación solar o también incluye la instalación existente antes de la No, instalación? si ya hay una instalación existente y lo que vas a hacer es una adecuación, el certificado RETIE lo que puedes poner en el alcance que es hasta el punto de conexión con el cliente final. Mi cliente tiene un transformador de 45 kVA. Es propiedad del operador. El cliente desea instalar 12 kilovatios en paneles con un inversor de 10 kilovatios y va a generar 6.5 kilovatios de excedentes instantáneos que los controla con un Smart Meter, ya que este 6.5% es el 15% del transformador. La pregunta es, ¿con estas condiciones necesita estudio de conexión? No, no, con esas condiciones no necesitarías. Para una casa cuyo transformador es de 30 kVA, ¿cuánto yo podría instalar en inversores? Esto para que el operador de red me reconozca los excedentes presentando el estudio de conexión, ya que no cumple el 15% de la capacidad máxima del transformador. Bueno, normalmente lo que hemos visto en estudios de conexión es que con el fin de no pues, cargar mucho el transformador que se tiene, pues recomendamos un 80% de la capacidad del transformador existente, presentando obviamente el estudio de conexión. ¿Qué análisis de calidad de la potencia se debe hacer en el programa? ¿En el programa que manejas? Bueno, lo que hacemos en calidad de la potencia es mirar todo lo que es armónicos, mirar flickers, pues como todos estos fenómenos de transientes pues, que pueda llegar a tener y cómo interactúan con el sistema. ¿Qué casos están exentos de estudio de conexión hasta 100 kilovatios? Bueno, cuando no se supera la disponibilidad de potencia, o sea que es menor, la instalación es menor al 15% de la capacidad del trabajo, cuando es menor al 50% de la mínima demanda,
y cuando es nivel de tensión 1. ¿Es necesario un estudio de conexión cuando estoy conectado al nivel de tensión 2 y la instalación es menor a 2 kilovatios? Sí, A 100 kilovatios, perdón. sí, sí, sí. Sí, sí, cuando es nivel de tensión 2 sí, sí se requiere. Si la capacidad es mayor al 15% del transformador nominal más cercano, punto de conexión, ¿se puede o no conectar? ¿Se debe solicitar ampliación de la capacidad del transformador? No, no se debe solicitar ampliación de la capacidad del transformador, solo va a ser un estudio de conexión donde verifiques pues, que la cargabilidad del tramo no se va a ver afectada. Tuve experiencia con un OP, debe ser un operador de red, que me indica que no tienen inconveniente que se instale la misma capacidad del transformador del sector. ¿Eso sí es real? Es real porque, pues, en teoría uno podría instalar el 100%, pero el transformador, si ya hay un transformador que está, que pues, tiene su vida útil, que está instalado hace unos años, pues esa capacidad, digamos, el aislamiento se va perdiendo. Entonces, por eso nosotros no recomendamos irnos hasta el 100%, porque incluso aunque la simulación pueda dar factible, pues en condiciones más reales, puede tener una afectación en el transformador que ya ha instalado pues como en la frontera. Okay. El total de producción de energía solar con interconexión a la red para la venta de excedentes de energía, ya sea para autoconsumo, no debe exceder el 15% del transformador del operador de red. No, pues desde que tú hagas un estudio de conexión, puede exceder ese 15%. Desde que ya tengas aprobado pues como el, el, el estudio de conexión, no habría problema si es del 15 o de cualquier valor. Si se tiene un smart meter restringiendo la inyección, ¿requiere estudio de conexión? No, Si un cliente tiene la posibilidad de instalar 5 megas, pero solo puede autoconsumir 1 mega, ¿puede ser autogenerador? sí puede ser un autogenerador, pero de ahí pues el tema es que le cierre, porque cuando ya son potencias tan altas, eh, el operador de red no le va a reconocer al mismo precio pues el consumo, entonces te va a reconocer un costo de kilovatio hora más bajito, entonces no sé qué tanto le pueda llegar a cerrar el proyecto. ¿Puede vender esos excedentes? Sí, me imagino que era la pregunta anterior, si Sí, los puede es de lo vender, mismo. pero Ajá. Sí. Si voy a instalar 20 kilovatios en nivel de tensión 1 con red bifásica con transformador propio, ¿necesito estudio de conexión? si independiente si sea el transformador propio o del OR, si los 20 kilovatios se superan el 15% de la capacidad del transformador, sí necesitarías. Buenas tardes. Cuando se habla del 15% de la capacidad del transformador, ¿esta capacidad es la potencia pico de los paneles o la capacidad del inversor? La capacidad del inversor. ¿La conexión de paneles afecta mucho los bancos de condensadores? Pues ahí la conexión de los paneles, al ser pues los inversores en su mayoría y como vienen por defecto configurados, ellos vienen para que la energía que ellos entregan sea puramente activa en factor de potencia 1. ¿Qué pasa? Que y con la nueva resolución CREC Eh, 015, yo le coticé a este ingeniero lo que Iván te solicitan, pues, o te un exigen filtro es de que 2 pulgadas el, en 3 micras, el conexión consumo 2 de pulgadas potencia por reactiva permite, sea el por un valor de 50% de la potencia activa que 2.990.000. consumís. Entonces, como vos Eh, estás dejando de consumir potencia activa por tu sí, frontera correcto. porque la estás supliendo con los inversores, ese No, señor, rango de no. potencia reactiva también va a Este es disminuir. David, creo. Entonces Sí. el factor de potencia se va a ver afectado. Ahí pues hay diferentes Para las opciones, zonas del como volver carbono, eso es a lo que regular lo que también a llevan los en el inversores banco. el factor de potencia, pues entregar reactiva o aumentar los bancos de Ajá. capacitores, pero pues Su proceso. eso es otro análisis que también se debe hacer. Ah, sí.
En caso de que el estudio no presenta factibilidad positiva, ¿qué debe hacerse? ¿Se prueba con una capacidad menor dentro del costo del estudio ya acordado? Bueno, ahí nosotros lo que hacemos pues inicialmente, y es una de las etapas que hacemos dentro de los 8 días de revisión, es identificar qué puede haber que no corresponda pues al que no dé factibilidad en el estudio de conexión. Nosotros le hacemos saber al cliente que puede haber un riesgo de que no salga factible el sistema. Ya ahí entraríamos a evaluar con el cliente si hacemos los estudios económicos pues pertinentes para ver qué se requiere cambiar del operador de red o si se disminuye pues el sistema para simular, pero eso es una de las cosas que hacemos inicialmente pues cuando vemos que puede haber como un problema de factibilidad. ¿Cuál es el alcance del servicio con Solaire y Flux para lograr hacer la conexión de red con un cliente de hasta 10 kilovatios para que quede legalizado y funcionando? Bueno, ahí nosotros dentro de los pasos pues que nosotros haríamos sería la presentación, pues nosotros requerimos los insumos del promotor del proyecto, nos envían los insumos, nosotros hacemos las simulaciones y el estudio de conexión, les entregamos el estudio de conexión, el operador de red ya valida y ya ustedes seguirían pues hasta ahí es el alcance de Flux. Ya el proceso pues de certificación red y certificación y legalización con el operador de red ya se iba por cuenta del promotor. ¿Hay casos en los que ustedes recomiendan cambiar el cableado del operador de red? Bueno, ahí cambiar el cableado del operador de red es finalmente cuando vas a cambiar el transformador principal o vas a requerir una ampliación del transformador principal, porque ese cableado normalmente se dimensiona es a partir de la salida del transformador, entonces si lo vas a aumentar es porque le vas a exigir más o vas a inyectar más de lo que permite el transformador, entonces ahí tendrías que tener como ese también en cuenta. Nosotros recomendamos que no, que se dimensione pues como con las capacidades ya existentes, porque eso va a ser costos para el proyecto que finalmente no van a ser Hola, ¿cómo vas? no Bien. se van a ver reflejados Solo, como este año solamente 4 una mayor facturas, ¿cierto? producción, o una producción significativa. De este año, es el año completo. ¿Realizan estudios de conexión en cualquier operador de red del país? Listo, perfecto. Sí, Mira, es que tengo que sí, pues hacemos para cualquier operador de red. y entonces el que me responde si es que alguna Si es la capacidad de los inversores, esta capacidad es la nominal porque el inversor puede funcionar un 20% por encima de su valor nominal. Es la capacidad nominal, aunque el inversor pueda admitir potencias mayores, siempre es la potencia de salida del inversor, que el inversor pues hay partes donde lo que hace es ay, que me va el nombre, lo que hace es una corrección pues en entrega de potencia y aunque los paneles estén produciendo más, el inversor siempre produce su capacidad nominal, siempre entrega su capacidad nominal. ¿Qué se debe hacer si el sistema fotovoltaico ya está instalado y operando? Bueno, ahí pues empezar a hacer como todos los trámites de legalización. Dentro de la CREC 030 lo que establece es que cuando no se tenga, pues para los sistemas que ya se tengan operando y funcionando pues en el momento, si no se ha hecho legalización, en cualquier momento puede llegar el OR, hacer una inspección y pueden hasta desconectar al cliente desde su frontera principal. ¿Cuál es la garantía del servicio? Bueno, nosotros lo que hacemos es que presentamos hasta que el OR, pues si el OR lo devuelve con comentarios, nosotros subsanamos esos comentarios hasta que el OR de aprobación del estudio de conexión dentro de las pues, capacidades del sistema. Es decir, si el sistema se sobrepasa pues, las capacidades totales del sistema y es imposible pues, hacer como la conexión, de ahí digamos que
podríamos llegar hasta una evaluación económica y eso sería pues como la garantía hasta que el operador de red pues dé como el visto bueno al estudio. El tiempo de entrega de 15 días hábiles es independiente a si es tipo uno, 2 o 3. Sí, exacto. Eso es independiente. ¿Cuál es la justificación técnica para quedar restringido por la capacidad del transformador de baja si este es propiedad del usuario? Bueno, casi que ellos lo que hacen es, así sea propiedad, pues el CNO y la CREC lo que dicen que es, así sea propiedad del usuario, se debe hacer esta verificación, no por, pues es más como por tema de que no se llene en exceso la red de excedente. Incluso ese 15% es un valor que va a subir, pero, pero lo hicieron inicialmente así para no copar el servicio de otros usuarios o no copar la red con excedentes de energía y que a futuro otros usuarios que quieran implementar autogeneración a pequeña escala no puedan porque ya está copada por un solo usuario, es más que todo por eso. ¿Qué proyectos de sistemas solares hay actualmente o en proceso de aprobación para el área urbana de Colombia? ¿Qué proyectos? No, pues la verdad hay muchos Sí, proyectos, hay muchos. pues sí, digamos que como nombres, así pues eso ya depende de cada promotor de proyecto y cada EPCista y así. Pero pues, o ya si es a temas pues, en gran escala, pues en área urbana no es que se maneje mucho, se está manejando mucho en gran escala en área rural, en- sobre todo en la costa se está pues haciendo mucho tema de gran escala, pero pues como tales nombres así, pues no, Ujú. conozco pues muchos proyectos que están haciendo en este momento. Bueno, dice, Flux compone y proporciona todos los documentos técnicos necesarios y solicitados, planos, diagramas, memorias, hasta la aprobación del proyecto por parte del operador de red. No, Flux lo que hace es todas las simulaciones a partir de esos planos, memorias de cálculo y todo que el promotor de red del proyecto desarrolla. Y con los insumos que el operador de red entregue, entonces se hacen esas simulaciones, se entrega el estudio de conexión, el operador de red verifica el estudio de conexión, lo aprueba y cuando ya hay una aprobación, ya el promotor del proyecto debe seguir ya todos los pasos de certificación red, y entrega de documentación adicional al operador de red y todo lo que es las pruebas para legalizar. Si es un sistema de trafo de 225 y la medida en media tensión, pero solo se va a colocar 30 kilovatios, igual se requiere estudio de conexión. Bueno, espérate que ahí me perdí ya donde estás leyendo, porque yo iba leyendo las preguntas y No, ya me pasé al chat. al chat. Sí. ¿Me repetí la pregunta, por favor? Si es un sistema de trafo de 225 y la medida en media tensión, pero solo se va a colocar 30 kilovatios, igual se requiere estudio de conexión. Sí, por ser media tensión, si te van a solicitar estudio de conexión, puede que te diga, no, para este proyecto no me pero pues ya es muy activo pero técnicamente y pues más sí, En el segundo renglón del formulario de Electricaribe, una vez indicas que tu generación es FB y con inversores te pregunta si tienes capacidad de almacenamiento de energía. ¿Un inversor híbrido y sus baterías de 2 kilovatios, ejemplo, aplica?
Demos un momentico que Juan Manuel tuvo un problema con la conexión y ya seguimos con las Hola, preguntas. Hola, Ya, volviste. ya volví. Bueno, bueno, entonces seguimos. Sí, qué pena. Tranquilo, en el segundo renglón del formulario de Electricaribe, una vez indicas que tu generación es FB y con inversores, te preguntan si tienes capacidad de almacenamiento de energía. Un inversor híbrido, sus baterías de 2 kilovatios, ejemplo, ¿aplica? Sí, ahí tendrías que eh, declarar pues como esas baterías. El estudio de conexión se requiere desde un punto inicial como el diseño, sin tener presente la ejecución exactamente. ¿Hay un tiempo de caducidad? Bueno, eso es una disyuntiva que hay, que lo manejan muy diferente todos los promotores. Hay promotores que lo que hacen es primero un diseño, presentan el estudio de conexión y finalmente cuando ya tienen aprobación del estudio de conexión, pues y tienen una aprobación, pues ya se hacen la construcción, ¿cierto? Pero si hay pues un vencimiento de este estudio, creo que es como la verdad, acá se me olvida el dato, pero creo que es como de 6 meses. Hay eh, otros promotores que lo que hacen es empezar a hacer diseños, todo eso, validar el tema de potencia y mientras ya hace la construcción, hacer el estudio de conexión. Pero eso ya está más sujeto que de pronto te rechacen pues como el estudio de conexión y te afecte pues como el proyecto. ¿Cuál es el precio que me debe pagar el operador de red por kilovatios inyectados a la red? Bueno, eso ya depende mucho de la potencia. Si es menores a 100 kilovatios, te los van a pagar a un precio. Si es mayores a 100, pues los van a pagar a otro precio. Eso ya depende de cómo se relacionan tus consumos con tus excedentes. Pero todo esto está escrito en la CREC 030 del 2018. Y está muy bien explicado, sino que acá pues no tengo la referencia pues de los precios, pero ahí la puedes encontrar. Ujú. ¿Me puedes explicar las protecciones de acuerdo al CNO cuando tenga una frontera comercial en 44 kb, kilovatios? Bueno, para eso necesito también saber cuánto es la potencia que vas a tener en inversores. Pero en un resumen, pues así rápido, si es de 0 a 100 no necesitas, de 0 a 250 kilovatios, perdón, no necesitas protecciones en la frontera. Si es de 250 a 1 mega, necesitas protecciones de tensión en la frontera. Y si es de 1 mega a 5 mega, necesitas protecciones de tensión y de corriente en la frontera. Ok. En el segundo, no, ya la leí, espérate. ¿Brindan asesoría en contratos de respaldo? No, No. Ujú. el contrato de respaldo es muy a la medida pues, del cliente. Casi que el contrato de respaldo finalmente te lo define el OR. Ujú. Es quien te dice cuánto es el precio que te tocaría pagar y el OR también te hace una asesoría de cómo puedes elegir pues, como la potencia a respaldar. En nivel de tensión 2 también hay límite del 15%. No, ya no existe, eso es solo para nivel de tensión. Eh, ¿Me pueden explicar la producción con la mínima demanda? Bueno, la producción, lo que se hace es calcular la producción de 1 hora del sistema solar fotovoltaico y pues, con lo que se debe comparar es, se toma el promedio de horas de un año, si es un sistema fotovoltaico, entre 6 AM y 6 PM, y se saca ese promedio, de ese promedio de cada hora, se saca el menor valor.
Lo que uno hace ahí es que compara. Si, por ejemplo, no sé, a las 7 de la mañana fue el menor valor para un cliente, entonces se compara ese valor con el valor de producción de un máximo de una hora del sistema solar fotovoltaico y el sistema debe ser menor a ese otro valor que se calculó. Bueno, muchos me dicen que si puedo mandar la presentación. Sí, por favor me escriben a mi correo cpalacios@solaire.com.co o me pueden escribir a mi WhatsApp 317-659-2575, que es mi número de celular, y con mucho gusto les enviamos y les compartimos la presentación y la grabación. Igual también la lista de precios por cada tipo, según lo que explicó Juanma, y también la lista de checklist o sí, el checklist con la información que se requiere para poder hacer los estudios de conexión. Bueno, aquí creo que no sé. Dice, para un sistema de 10 kilovatios es necesario realizar un estudio de flujo de carga, análisis de cortocircuito, análisis de pérdidas, modelado del sistema eléctrico, si el punto de conexión cuenta con el 15% de disponibilidad, pero la energía generada en una hora supera el 50% del promedio anual de horas de mínima demanda. Si el transformador del sistema es de 300 kVA, trifásico, en donde se va a conectar el proyecto, es de 10 kilovatios. ¿Se requiere hacer los estudios? Pues como te está superando el tema de producción, pues técnicamente, pues, por regulación, sí, ya puede que el operador de red te diga que no, que no, o no te solicite el estudio de conexión, pero técnicamente sí, sí se debería hacer. Tengo entendido que para la certificación RETIE Plena el técnico debe tener la matrícula CONTE que le faculta para esta actividad fotovoltaica. ¿Ustedes capacitan para este alcance? No, No, no realizamos las capacitaciones. ¿Cuáles son los costos de los trámites? Con mucho gusto me pueden escribir y les envío la lista de precios y el checklist con la información que se requiere. Listo. Bueno, yo creo que ya aquí terminamos. Si de pronto quedó faltando alguna pregunta, por cualquier favor pregunta igual nos la pueden escriben, hacer llegar. sí, nos escriben a los correos, ahí están nuestros números, ahí pueden también escribirnos. Con mucho gusto les estaremos contestando con la respuesta. Muchas gracias a todos por su participación. Si necesitan lo que es precios y la información que se requiere para hacer el estudio de conexión, con mucho gusto me pueden escribir. Ahí están todos los datos, se las estaremos enviando. Igual cualquier explicación, si también lo requieren, podemos hacer también una videollamada con Flux. Si tienen algún tema puntual o algún estudio de conexión que quieran que lo tratemos puntual, nos cuentan y con mucho gusto también podemos hacer ya una reunión, digamos, en base al proyecto que ustedes tengan. Muchas gracias, Juanma, como siempre, por compartir con nosotros, por sacarnos este espacio y por pues darnos todos estos conocimientos. Muchísimas gracias. No, Cata, muchas gracias a ustedes pues, por el espacio y pues espero que se hayan resuelto muchas dudas. Ya cualquier Sí. cosa estamos pendientes por acá también a resolver más o a cualquier servicio que se requiera. Listo, dale, no, muchas gracias y bueno, feliz tarde para todos y lo que necesiten estamos para atenderlos con muchísimo gusto. Se cuidan y muchas gracias. Chao. Muchas gracias, hasta luego. Chao.